ya no sabes lo que pasa. El primer verso, papi. Lo que manda aquí la clave. Este ritmo guaguanco, esto es lo que existe. Y también está mi chamaco, nadie nos resiste. Che, no resiste. Aquí estamos bravos, la chema tan brava. Esta vida es brava, y yo también soy bravo. Por eso lo que repica son los cueros. Aquí lo que suena fuego. Mueve la abuela el pescadero, hasta lo mueve el aduanero. Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fanzone Movies. Soy Daniel Marchena y os invito a que nos acompañéis un rato porque hoy es un día muy especial. Tenemos como invitado a un artista que saltó a la fama a nivel nacional a finales de los 90. Fue vocalista del grupo La Cabra Mecánica, una de las bandas más reconocibles, originales y únicas de la historia reciente de la música española, y a partir del 2010 tomó su propio camino como cantautor, sacando al mercado varios discos y colaboraciones con verdaderas instituciones del mundo de la música. Pero si hay algo que trasciende de un artista en el tiempo, es su legado artístico y su sello personal. Y gracias al invitado de hoy nos dejó muy claro que el nombre más bonito es felicidad, que en las nubes nos espera un BMW y una PlayStation y que ser felices con tan poco parece demasiado. Y no puede ser otro que el gran Lichis. ¿Qué tal, Lichis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantadísimos de que nos acompañes hoy en otro día tan especial para nosotros y estamos muy agradecidos. Y por otro lado tenemos al... Sí. No, nada, vale. Estoy todavía a tiempo de decepcionaros. Sigue. No, hombre, no lo creo. En todo caso, nosotros a ti. Y por otro lado tenemos a Alberto y Fadrique. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Pues muy contentos, ¿verdad? Aquí con, sí. Pues, con el gran Lichis. Sí, que quién lo hubiera dicho. Además que bueno, somos muy fan. Primero, evidentemente, de La Cabra Mecánica, desde La Cabra Mecánica, y luego, pues, tú como en solitario, pues también. Así que ya te digo, estamos muy agradecidos. Gracias a vosotros. Y con la situación que estamos viviendo, una situación muy complicada para casi todo el mundo, pero más aún para los gremios que dependen de la asistencia de público, ¿cómo ves esta especie de experimento de Love of Lesbian en Barcelona con 5.000 personas de público? ¿Ves algún viso de esperanza para vosotros, para los artistas? Pues mira, a mí me pasa lo mismo. Me parece más fácil que Love of Lesbian dé un concierto así para un montón de gente que pronunciar el nombre Love of Lesbian correctamente. Me parece bastante complicado. Sí, Bueno, sí. yo lo que he visto en general, yo he seguido tocando a lo largo de este tiempo en salas pequeñas, pues tratando de respetar las medidas de seguridad y haciendo equilibrios como hemos podido, y parece que la cosa ha salido bien, ¿no? Es una experiencia muy positiva. Yo me alegro mucho de que esto haya ido bien, porque también supongo que ha habido un acto de responsabilidad por parte del público, ¿no? Porque en ocasiones, en la euforia de un concierto en directo, de una actuación, es muy difícil mantener la cordura, porque vamos todos un poco a volvernos un poco locos. Así que supongo que también la gente, tomando conciencia de que esto era un experimento del que dependía también que se vieran los conciertos de otra manera y que se pudiera abrir un poquito la puerta, pues seguramente haya habido una mayor responsabilidad, ¿no? Sí, además que no ha habido ningún contagio, así que pues parece ser que sí que ha habido una gran responsabilidad por parte del público, así que bueno, en principio, ¿no? Parece una buena señal. Aún así, confías en la gente que se pueda controlar en momentos eufóricos, porque además es que la música, pues creo que es muy distinto, por ejemplo, al cine, o es muy distinto al teatro, porque sí que es cierto que la música, ¿no? En muchas ocasiones transmite euforia y pues hace que nos descontrolemos de alguna forma. ¿Crees que eso será posible en mayor o en menor medida o esto ha sido un caso puntual? Bueno, yo creo que vamos a aprender algunas cosas, ¿no? Reflexionaba mucho estos días sobre que el grueso de las actuaciones que yo hago, por suerte o por desgracia, han de ser en acústico, ¿no? Porque hay
pocos recintos o salas grandes, o hacer directamente una sala grande con banda requiere una cantidad de inversión económica que nunca suele rentar, a no ser que ya hayas pasado el corte y vayas hacia un público más masivo. Entonces, ¿qué ocurría? Que la mitad de las veces yo me veía con una acústica en un garito a las 12 de la noche con la gente absolutamente desencajada y con ganas de tal, y yo cantándoles aquí, rasgando una guitarra acústica, cantando mi dolor, mi dolor, mi dolor, mientras la gente está a otro rollo, ¿no? Y los conciertos te miraban por ser una experiencia en ocasiones incluso desagradable. Entonces, de alguna forma, esto que ha ocurrido con la pandemia creo que nos ha servido para extraer una lección, ¿no? De qué tipo de ritual o no sé cómo decirlo, de liturgia hay que llevar en los conciertos, ¿no? Si estamos en un concierto acústico, pues por favor, el programador de la sala pues intente hacer los conciertos a una hora más temprana, en un horario un poco más fácil para todos. He visto a la gente por fin sentada y por fin callada, porque una de las cosas que más te cuesta es además que la gente se calle en un concierto, es muy difícil. Joder. Entonces ahora, y por otra parte, he visto que la gente ha puesto el concierto más en valor, ¿no? La gente ha dado un paso adelante en ese sentido, es decir, coño, joder, qué suerte poder estar viendo un concierto, y también el artista, joder, qué suerte poder seguir haciendo mi trabajo, sea para 30, 40 o 30.000 personas, ¿no? O 15 personas, ¿no? Y en ese sentido creo que ha habido un esfuerzo de respeto mutuo que en ocasiones a mí, y perdón por la barbaridad, me ha hecho ser como muy pro-COVID. Decir, joder, que bien esto, ¿no? O sea, qué guay poder tocar así, ¿no? Con la gente sentada, a gusto, el público en silencio, aplaudiendo con entusiasmo, tú tocando a una hora prudente, pudiéndote ir a casa a una hora prudente también, e incluso pudiendo ordenar tu repertorio de otra manera, ¿no? No tener que estar intentando con una acústica que la gente baile como si fueras David Guetta, ¿no? Pues, lo cual era absurdo en todo punto, ¿no? O sea, esa retroalimentación del público no la echas de menos, entonces, ¿no? Al menos piensas que puedes exponer más tu propio arte de esta forma. Es que ha habido mucha retroalimentación. Lo que quiero decir es que tenemos también que entender qué es lo que vamos a ver y cómo vamos a verlo, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, si voy a ver a Motorhead, que ya va a ser imposible de Motorhead porque ya el pobre Lemmy se fue, pues seguramente vaya ahí a dar botes, a sudar, a tirarme 1 litro de cerveza por la cabeza, a dar alaridos y a cantar agarrado del codo de mi amigo. Es evidente y está hecho para eso. Si voy a ver un concierto acústico, lo que supongo que voy a ver es alguien que va a cantar unas canciones en un formato que requiere de un volumen más bajo y de una atención más tranquila. El mismo programador así ha de entenderlo, ¿no? O sea, tenemos que reubicar un poco esta manera de entender el directo, porque yo sí he visto mucha energía en estos conciertos que he dado. Incluso la gente sentada con mascarillas, sentada en mesas, estaba viviendo los conciertos con una intensidad y una emoción que yo no había empezado a echar de menos en los conciertos, ¿no? Sobre todo en este tipo de formatos, ¿no? La gente más pendiente de escuchar las letras, de meterse en la canción, de estar allí, de dejarse llevar por la emoción del sonido, ¿no? Y luego, pues evidentemente hay otro tipo de conciertos, otro tipo de formatos. Si voy con banda, pues la gente pues querrá bailar o saltar o cantar a coro contigo, que también está bien, ¿no? Pero hay que saber también distinguir estos dos tipos de formatos. Y en este formato acústico creo que esto del COVID pues ha ayudado a que muchos programadores empiecen a plantearse si tal vez estos conciertos acústicos, estos conciertos de este tipo, hay que celebrarlos a horas más tempranas, o por ejemplo, como ahora, yo he sido siempre muy defensor de las sesiones Vermú, que ahora parece ser que gracias a esto se están poniendo de moda, ¿no? De poder tocar un domingo por la mañana, tranquilamente, en un sitio, ¿no? Y no poner a un pobre hombre con su acústica a las 12 de la noche frente a una manada de lobos que ya llevan encima varios litros de alcohol y otras sustancias de las que no vamos a hablar y que tienen ganas de otra cosa, ¿no? O sea, bien, hagámoslo todo con cabeza, ¿no? ¿Descartas de momento directos en Twitch o se entra a valorar? Conciertos dices online, este tipo de cosas. Sí, que se está viendo un poco últimamente. Sí, como Bueno, yo creo que es algo que va a venir para quedarse y para convivir con el otro formato. Es igual que
que han venido las grandes plataformas de cine, ¿no? Por ejemplo, seguramente tú estás en casa y no te apetece ir a ver una película al cine, pero ese día que tienes tonto, que estás ahí tranquilamente, pues enciendes la tele y mira, pues hay un par de películas de estreno que puedo ver aquí desde casa, ¿no? Y creo que con los conciertos ocurrirá lo mismo. No va a sustituir al concierto presencial, pero sí seguramente nos ayuda a que mucha gente que en algún momento no le apetece demasiado salir de casa o como pasa aquí en Madrid, ¿no? Que se echa a llover y parece que somos efervescentes, ¿no? Caen 4 gotas y la gente no sale de su casa, ¿no? Bueno, pues tal vez esto ayude a que alguien no sé, el otro día me contaban de una plataforma nueva que me encantó la idea, ¿no? Hacían conciertos online y tú además ahí podías entrar e incluso encargar una cena, pedir merchandising, que te trajeran el disco, que el artista te podía firmar el disco y luego te lo enviaban. Esto es algo que creo que vendrá a quedarse. No los he hecho de momento, no he hecho muchos, he hecho algunos porque no me ha quedado más remedio, porque en general son espantosos. Espantosos en el sentido de que todavía no se ha avanzado mucho en este sentido. Ha habido mucha emotividad y muchas ganas de música, la gente se ha tragado cualquier cosa, pero yo dar un concierto desde mi casa, con el fondo de mi librería, con el recuerdo con la concha de recuerdo de Zamora o de tal, la barba de 3 días y un sonido horrible no me atrae. Sí es verdad que ahora pues supongo que esto va a ir mejorando, se va a tratar de que el sonido tenga buena calidad, que la imagen tenga buena calidad y que sea una experiencia realmente buena, ¿no? Y que pueda competir con otros formatos de calidad. Sí, ojalá que vayamos por ese camino. Bueno, yo creo que es el único camino posible, el de la tecnología. Así que bueno, esperemos que en ese sentido pues sí que avance. ¿Te está ayudando estos tiempos de reclutamiento domiciliario para componer? ¿O todo lo contrario, necesitas un poco la libertad y el olor de la calle y de la gente para conseguir inspiración? Bueno, supongo que esto casi cualquier músico te va a contestar lo mismo. Nosotros no hemos vivido ningún cambio. La mayor parte de nuestra labor se basa en estar encerrado en una habitación o mirando por una ventana con un instrumento en la mano, un papel y un boli, tratando de buscarte la vida o trabajando en el estudio. Yo trabajo haciendo producciones para otros artistas, o estoy practicando o estoy estudiando. O sea, el concierto en directo es la punta del iceberg de la labor del músico. Por eso muchas veces me viene la gente diciéndome aquella estupidez de qué suerte tenéis, ¿no? Que vais a trabajar y cobráis por 1 hora de trabajo. No, cobramos yo me levanto a las 7 de la mañana, llevo a los niños al cole y me meto en el estudio, en mi rincón, a trabajar hasta que me tengo que ir a dormir. Entonces, en ese sentido, no he notado mucha diferencia. No me ha ayudado a componer en el sentido de que sí es verdad que aunque la mayor parte de ese trabajo se realiza como lobo solitario, ¿no? Como alquimista solitario metido en tu cueva, la necesidad o la capacidad de ser un mirón, de salir fuera de casa y de ver el discurso de la vida es lo que te inspira. Y lo que pasó con esta pandemia es que el discurso de la vida se cortó. Entonces, en mi caso, no he compuesto gran cosa. He hecho algunas cosas, he ido haciendo algún boceto y tal, pero la verdad es que no había nada de lo que... O sea, la situación era también tan absolutamente desbordante que de qué narices iba a hablar, ¿no? Y después de todo aquel rollo happy flower de quédate en casa y todo esto, dije, no quiero ser otro competidor para componer el himno de la pandemia, no me apetece esto para nada. Y entonces yo he aprovechado mucho el tiempo para hacer discos. La verdad que seguí, tenía 3 producciones por acabar que pude ir haciéndolas. He seguido estudiando y trabajando en otras cosas, y ahora poco a poco pues vuelvo otra vez a escribir. Sí, bueno, me refería a ello también, claro, porque entiendo, ¿no? O por lo que quizás vemos prácticamente del arte en su conjunto, quizá en los momentos malos es cuando la inspiración, ¿no? está más presente. Bueno, es un tópico que seguramente es cierto en muchos casos, ¿eh? Yo en mi caso no. O sea, cuando, no sé quién decía, no sé si era Henry Miller, ¿no? Que tenía una frase, venía a decir algo así como quien es literatura o quien vive la vida de una forma literaria no necesita escribir un libro.
Y no sé si con esto lo explico, es cuando tú estás muy inmerso, muy empapado en una emoción, es muy difícil, sobre todo si eres sensible y te dedicas al mundo creativo, es muy difícil que te surja nada, porque estás viviendo con mucha intensidad esa emoción. Es verdad que del resumen, o a mí me ocurre, yo en los momentos en los que consigo cierta neutralidad, por decirlo así, frente a las emociones, es cuando puedo trabajar. Y entonces en aquel momento puedo bucear en algún momento de ruptura personal o de dolor, como puedo recrearme en un momento de alegría, casi más pues tirando de fondo de armario, ¿no? Porque la verdad que cuando estoy de alegre lo que me apetece es estar con mis amigos o con mi familia riéndome, no con una guitarra Claro, en claro. la mano, ¿no? Ujú. Es un poco así, ¿no? Es verdad que uno va haciendo banco, va haciendo fondo de armario con las experiencias y las emociones. Por lo menos a mí me funciona así. Y bueno, ese manejo de emociones, entonces se vuelve un poco más frío. Por el hecho de que puedes, lo que has dicho, ¿no? Tirar fondo de armario y poder analizar de forma objetiva incluso ese recuerdo, ¿no? Que ha podido en un pasado suponer pues un dolor y poder transformarlo en algo artístico, pero a lo mejor de una forma más fría en ese sentido, ¿no? Porque me refiero a que si ya no te duele tanto, ¿no? Analizarlo. No, en absoluto, todo lo contrario. Yo creo que es como la diferencia, como si te arrojan al mar y lo que estás intentando es bracear para no ahogarte, Ujú, o la diferencia si lo que bajas es a bucear y a explorar el fondo del mar. Entonces bajas con una escafandra, bajas con una bombona de oxígeno y entonces puedes disfrutar viendo los arrecifes de coral, los peces de colores o incluso si te atreves tocarle el lomo a un tiburón, ¿no? Quiero decir, te ayuda a ir a más profundidad a mirar más cosas, ¿no? No sé, yo siempre le digo a la gente, cuando estás enamorado, compones las peores canciones de amor de tu vida, porque suelen ser bastante Muy ñoñas cierto, sí. y bastante horribles, ¿no? Si tienes el punto de poder sumergirte en esa sensación, cuando ya estás un poco más templado, es cuando vas a poder profundizar, cuando el campo de visión se abre. Es un poco, de alguna manera, lo que hace también un actor, ¿no? Tiene un guión y tiene una referencia, pero intenta bucear en una serie de emociones y para eso tira de un banco, ¿no? Es como decirle que un actor no es más auténtico o está tratando de engañarte porque no está en lo alto del Empire State intentando salvar a alguien que se quiere tirar desde la azotea, ¿no? No, está interpretando ese papel. Y creo que con las canciones o con la escritura o la creatividad pasa un poco lo mismo, ¿no? Tienes que aprender a sumergirte en eso, pasar ese tamiz y también te digo, seguramente puedas llegar más lejos. Hay momentos de dolor en los que intentas hacer algo y profundizar en esa sensación y lo que más probable es que acabes llorando o realmente muy jodido. Cuando ya has pasado ese punto y quieres bucear ahí, seguramente puedas profundizar de una manera reflexiva y más profunda en esa emoción y también, por supuesto, dejarte invadir por ella sin que peligre la vida del artista, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, viene bien decir esto porque, bueno, en relación a los sentimientos y los recuerdos, en relación con los últimos discos que has sacado en solitario, ¿te sientes más orgulloso de ellos que de los de La Cabra Mecánica, por ejemplo? Solo por el simple hecho de que los hayas creado tú, de principio a fin, y que has hecho lo que has querido al 100%. Bueno, es un poco como tenerle un poco un cariño diferente, que no mayor o menor, pero un cariño diferente al hijo descarriado, ¿no? Yo antes, claro, yo antes de La Cabra, el primer disco de La Cabra que fue del año 97, yo ya tenía 27 años y llevaba unos 10 años, casi desde los 17, trabajando como bajista. Yo he sido bajista toda la vida. Ya para entonces había tocado, el otro día estuve recopilando maquetas y había tocado en casi 100 grupos. No paraba de tocar y de hecho hice del tocar como bajista en otras bandas mi forma de vida. Paralelamente a La Cabra Mecánica también seguí con ellos, seguí tocado para muchísimos artistas. En La Cabra Mecánica sí que empezó siendo un proyecto bastante anarco y
y bastante outsider, ¿no? Ujú. En un momento ya tuvimos el apoyo de una discográfica y solo una parte muy concreta de la historia de La Cabra tuvo el foco de la atención pública delante y, y bueno, pues gracias a eso se llegó a un montón de gente, o fue una cosa que vino también de la mano. Nosotros empezamos a traer un montón de gente y esa gente atrajo los medios y esos medios atrajeron más gente. Cuando empecé mi carrera en solitario, como Lichis, sabía, como ahora mismo sé, que jamás en la puñetera vida haga el disco más maravilloso que haga, jamás va a sonar en una radio o voy a poder tener las mismas oportunidades que sí tuvo La Cabra. Eso lo doy por sentado. Ujú. Y sabía desde ese momento, en cuanto empecé esta carrera, que lo que me tocaba era hacer una carrera de fondo, ir a sitios pequeños, volver a los teatros, volver a las pequeñas salas y que posiblemente de allí no saliera nunca más. Ujú. Y lo hice de una manera consciente y voluntaria. Además, durante este tiempo ha ocurrido una cosa muy curiosa. Yo dejé La Cabra con la intención de poder reconciliarme con ella, porque andaba un poco ya cansado cuando la dejé. Ujú. ¿Y qué ocurrió? Que al mismo tiempo que yo empecé este camino entre comillas, ¿no? De perfil bajo, plenamente consciente de que esto era así, de repente en estos años la leyenda de La Cabra ha ido creciendo sin parar, ¿no? Entonces llegó un momento en el que ya acabé hasta las narices de que me recordaran a la maldita cabra mecánica y poco a poco he tenido que ir reconciliándome con la idea de decir, bueno, es que esto es que ha pasado. Ahora seguramente La Cabra sea más conocida o más celebrada, o la impresión que da desde fuera es que tuvimos un éxito mucho mayor del que nosotros en realidad vivimos en ese momento, ¿no? Y eso es así. Entonces, bueno, claro, yo me siento muy orgulloso de esta parte en solitario por eso, porque la he empezado con mi sello, he sido yo el que ha financiado mi disco, mi carrera, he aceptado este cambio, he vuelto a hacerlo prácticamente sin ayuda de nadie, con una ayuda mucho más limitada que anteriormente, y creo honradamente que ha sido un paso adelante para mí como músico, como intérprete y como compositor, ¿no? Y es quizá, pues claro, lógicamente también es lo que tengo más reciente y en lo que está mi corazón ahora mismo, y es de lo que seguramente pues haya una sensación de mayor orgullo, mientras poco a poco me voy reconciliando con la terrible matraca que es que a diario te recuerden a Te La Cabra recuerdan a la mecánica. cabra. Y bueno, pues lo vas llevando mejor, ¿no? Sí. Sí. En 2013 te juntaste con una panda de músicos magníficos, como son Muchachito, Bombo Infierno, El Canijo de Jerez y Albert Pla, y Hombre, formasteis a ver, lo que plan. llamasteis la Pandilla Voladora, que bueno, que creo que consistía en que ibais de gira, ibais cantando vuestros éxitos y fracasos. Y dime una cosa, si después, cuando se pudiera hacer conciertos más de una forma más normal, vamos a llamar, ¿te gustaría volver a juntarte con ellos para hacer una futura gira, digamos? O sea, otra vez, una vuelta. Jamás. Me lo, me lo propusieron. Hace poco me llamó Jairo y le dije, mira, Jairo, no, de verdad no puedo más con esto. Fue una historia muy divertida y que en un principio, cuando a mí se me planteó, la idea en general era volver a hacer un poco lo que ellos ya habían hecho con el G5 anteriormente, cuando se juntaron con Kiko Veneno, que en aquel momento iba a ser yo el bajista de la banda. Pero bueno, como ya era un proyecto demasiado coral y había demasiada gente allí, tomaron la decisión de que fuera Jairo el que tocara el bajo e hicieron esto, ¿no? Se trataba de hacer canciones nuevas y de sacar un disco y un proyecto, ¿no? Lo de La Cabra, lo de la Pandilla Voladora, pues era una cosa más anarco, ¿no? Cuando empezamos con esto fui con esa idea y al segundo ensayo ya quedó claro que aquello era pues una especie de orgía o karaoke colectivo, que fue lo que fueron los conciertos, ¿no? Estuvieron muy bien, pero valoro mucho mi integridad física y mi vida como para atreverme otra vez a montarme en esa montaña rusa, de la que guardo recuerdos muy bonitos, pero no volveré ahí, ¿no? O sea, que no solo del deporte también se sale. Claro, no, sí, ya te digo, fue una cosa muy divertida, muy gamberra, en la que yo además estaba pasando, no voy a hablar del tema por no profundizar en ello, pero estaba pasando una etapa en la que no me convenía mucho estar por ahí.
en cuanto a que podía, de todo aquello podía jugar bastante en mi contra en algunos asuntos importantes de mi vida, ¿no? Y quizá por esa presión no terminé tampoco de disfrutarlo como hubiera debido, ¿no? Pero bueno, aún así yo guardo grandísimos recuerdos, además estar con estos artistazos y tal, y ahí me quedo con un montón de anécdotas que jamás le contaré a nadie y que se quedan para mí, ¿no? Sí, sí. Bueno, habéis comentado a Albert Pla, Kiko Veneno, a verdaderos artistas. ¿Qué tal fue la experiencia trabajar con María Jiménez? Pues fue una cosa muy bonita, la verdad. Cuando compuse la canción de La lista de la compra, mi idea era un poco adentrarme en el universo, en la visión de ese universo femenino que habían tenido Kiko Veneno y Martirio en los discos que hicieron conjuntos, ¿no? Que a mí me atraía mucho, ¿no? Y un poco mi idea de la canción, o la inspiración de la canción venía un poco por allí, ¿no? Y ya cuando estaba cantando la canción, de repente me vino a la cabeza María Jiménez como mujer racial, como mujer muy puncarra, ¿no? Porque siempre que ves este arquetipo de la mujer en la música está muy estereotipado, ¿no? Es la chica con la pandereta haciendo el coro, o la chica mona que sale cantando o tal, ¿no? María era una fiera salvaje en el escenario y además lo era en una época en los 70 en la que las mujeres, si hoy por hoy estamos hablando de opresión, machismo y falta de empoderamiento, pues imagínate lo que era en aquella época. Y María era un espíritu absolutamente salvaje y libre, ¿no? Y fue lo que me encontré cuando vino a grabar con nosotros, ¿no? O sea, no hubo nada en María que me sorprendiera o que no fuera lo que me esperaba de ella, ¿no? Joder, la verdad es que sí, es una gran artista y bueno, debió ser un verdadero honor y privilegio, ¿no? Poder colaborar con María Jiménez. Escuché en alguna entrevista que has dado que erais los Sex Pistols de la rumba en aquellos años. ¿Fueron realmente tan locos esos años? Bueno, has dicho que hay un montón de anécdotas que jamás las contarás, pero bueno, al menos si nos puedes hacer un resumen con un sí o un no, estaría bien. No, creo que en este sentido ellos a lo largo de la gira me decían, Lichis, tío, ¿quieres que bajemos el tono? Porque conocían de la existencia de un cierto peligro para mí con esto y les dije, no, compañeros, vosotros mostraros como sois, porque hay que darle una bofetada no sé, a la hipocresía que hay con este tipo de cosas, ¿no? Mira, el otro día estaba leyendo un artículo sobre Miguel Ríos, en el que hablaba de su época más salvaje, o recientemente ha pasado todo esto de Miguel Bosé. Y te pasa muchas veces que cuando tú hablas de esto y hablas de una manera abierta, ocurre algo que no ocurre en Estados Unidos. No se estaba viendo el otro día un documental sobre los Eagles y entonces hablaban ellos, o lo ves en los grupos americanos anglosajones, hablan con completa libertad de esa época más salvaje o vinculada al exceso, y eso no estropea su imagen, no estropea el respeto que se tiene por la obra del artista o por el artista en sí. Aquí en un país latino es todo lo contrario. Entonces, hablar de este tipo de cosas lo único que despierta son ciertas sonrisas de condescendencia, cierto morbo y se abre una autopista para la ridiculización del personaje, ¿no? Y esto ha pasado con grandes mitos, o sea, han pasado con Antonio Vega o con Manolo Tena, ¿no? Cuando ya se mueren, el tipo era magnífico, sí, y ya queda su obra, y qué bonito, y qué historia trágica tan horrible, pero mientras estaban vivos eran el maldito hazme reír, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo con lo que aquí, sobre todo en un país latino como es España, hay que andarse con mucho cuidado con eso, ¿no? Porque al final lo que queda es ese lado más casposo, más alegre. Y me ha pasado con mucha gente, quiero decir. Yo lo que veía cuando estaba tocando en muchas ocasiones en el público no era precisamente gente haciendo abdominales, ¿no? O la mitad de la gente que luego dice, joder, es que me acuerdo que te encontré a las 7 de la mañana en no sé dónde, joder, ¿cómo ibas? Y tú te quedas mirando al tipo y le dices, ¿tú a las 7 de la mañana qué ibas, al gimnasio? Pues me encontraste haciendo footing, hijo de puta. Sí. Es como, ¿no? ¿no? Dejemos esta hipocresía, ¿no? Y bueno, pues es lo que te digo, que además es que esto lo hace todo el mundo. O sea, estamos en un mundo en el que, por ejemplo, el alcohol se consume en fiestas familiares
y todo el mundo se droga en una fiesta familiar, bebiendo una droga considerada por la Organización Mundial de la Salud como una droga dura y con una serie de consecuencias sobre la vida de las personas y sobre la sociedad superior a la de, por ejemplo, drogas como la heroína, que ya es una droga terrible, y sin embargo está aquí en cualquier lado. Podemos hablar con una cervecita y todo va a estar guay. Vemos anuncios de bebidas alcohólicas en la tele y consumimos delante de nuestros hijos, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Sí, sí, sí. En relación precisamente con la hipocresía, ¿no? Y también con lo que has dicho antes, con trabajar de forma solitaria, cuando estás en esa situación de poder crear por tu cuenta, sin depender de tus compañeros de banda ni nada, te llegas a cohibir por pensar, esto igual no lo va a comprender nadie o esto va a un público muy reducido y mejor darle un toque más mainstream y además añadiéndole el tono de la corrección política, ¿no? O eso no te afecta para nada. A ver, sí es verdad que hay una parte de la cabra, una cierta libertad que yo tenía al expresarme en aquella época que jugó mucho en mi contra, luego a la larga, ¿no? Porque creo, tú cuando compones o creas algo, desgraciadamente en el mundo de la música es así, tu imagen siempre se ve comprometida, ¿no? Yo siempre he dicho que he odiado ser famoso, que lo que a mí me gustaría o me hubiera gustado es ser reconocido por mi trabajo. Pero para que mi trabajo se reconozca o llegue a la gente, tengo que ofrecer una cara, tengo que poner una cara y un nombre. Y existe además una identificación entre obra y personaje que cuando ocurren otras facetas del arte entendemos que quien así lo percibe está mal de la cabeza. Es decir, sí me ha pasado de ir con un amigo actor y de repente encontrarse con alguien y ponerle a insultarle porque en la serie que estaba interpretando él hacía de villano, ¿no? Estas cosas pasan, ¿no? Y dices, bueno, no vas a considerar a Brad Pitt neonazi porque está interpretando un papel de neonazi. Sin embargo, en la música esto sí ocurre, ¿no? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en esta especie de caza de brujas que también se inició hace poco con el tema de la corrección política, sobre todo en temas de género, ¿no? Una canción es una canción. Yo puedo hablar de cualquier cosa o recrear cualquier situación y que no sea una historia vivida en primera persona no la hace ni menos auténtica, ni menos real, ni menos profunda, ¿no? Es precisamente un artista está también para reinterpretar la realidad, no solamente para contarla. No se trata de una canción, no es una autobiografía per se, puede serlo en algún momento, pero tampoco tiene por qué. Entonces sí me ha pasado que llegó un momento en el que dije, hay ciertos, me pasó sobre todo cuando estábamos con el disco de Rubén, que yo le decía a Rubén, claro, tú puedes hacer una canción como por ejemplo la de Asco y Vergüenza y la gente va a seguir identificándote con una figura más de rockero, un poco más fino, más poética y tal. Si yo hago ahora esto, vuelvo a caer otra vez en la trampa del puñetero canalla y la puta madre que remilparió a este apelativo que tanto detesto, ¿no? Y va a ocurrir que la gente cuando vaya a escuchar mis canciones, si no oye un taco, si no oye algo procaz o algo un tanto salvaje, mi canción le va a parecer una mierda, no va a perder ni 5 minutos en escucharla. Entonces sí es verdad que en ese sentido puede haber una tal. En mi caso no tiene nada que ver con el mainstream. Yo no creo en el mainstream. El mainstream me parece que es una etiqueta bastante absurda. Todos los grupos de la movida madrileña o que en su momento terminaron siendo mainstream eran grupos indies en un principio. Y es lo que ha pasado con el indie ahora mismo. Eran grupos independientes ¿hasta cuándo? Hasta que han empezado a llenar pabellones, y ahora todos ellos están sacando sus discos en multinacionales, todos y cada uno de ellos, ¿no? Ahora son mainstream. ¿Qué significa uno? Y en el peor de los casos dando el concepto por bueno. ¿Qué es mainstream? Un tipo quiere hacer una canción y con esa canción llegar a un público, que puede ser mayor o menor, pero quiere comunicar algo. Entonces ya hay una intención, ¿no? Evidentemente el camino correcto es que tú escribas una canción que primero te convenza a ti con la esperanza de que esa canción llegue a más gente, ¿no? Pero y por eso luego te esfuerzas en hacer el mejor disco posible, en contar con los mejores músicos posibles, en que suene lo mejor posible y en tal, porque buscas también una comunicación, ¿no? Es como lo de ligar, sí, está bien que nos quieran como somos, pero si tu pareja te está viendo todos los días
con barba de 3 días, las uñas de los pies sin cortar desde hace 2 meses y tirándote pedos de una manera descontrolada, va a dejar de quererte, ¿no? Sí. Estás traicionándote a ti mismo por tratar de mostrar una imagen agradable, por tratar de siempre reconquistar a tu pareja o mantener viva esa llama, no lo sé. No sé si me explico con Sí, esto, sí, ¿no? sí. Sí, bueno, y Sí, claro. también es un poco, ¿no? A ver, del aire no se vive, ¿no? Y todo el mundo quiere tener un público en mayor o en menor medida, pero a mí personalmente me da mucha rabia la frase de antes molabas más, ¿no? Claro, es decir, claro, cuando iba a un concierto ibais 4 personas, ¿no? Ahí es cuando molaba más, cuando nadie me conocía realmente. No, a los artistas nos da mucha rabia esa frase, además porque entiendo que el arte, como la vida en general, es evolución. Parece que cuesta entender, ¿no? Que evolucionar no implica venderse, como muchos. Es que a mí me ha caído la misma haciendo totalmente lo contrario. Es como, yo he venido de un proyecto en el que me iba muy bien, empecé un proyecto en solitario asumiendo que jamás iba a tener una repercusión mediática, pero no por la calidad del trabajo, sino porque las Sí. circunstancias de la industria habían cambiado. Yo ya soy un señor mayor que no interesa a nadie y tal, y hago una cosa para un público más reducido y una cosa quizá más compleja de entender, etcétera, y me ha caído la misma. O sea, me ha caído exactamente la misma. Por un lado, creo que al público no le gustan los cambios, y por otro lado también hay una cosa con la música, que es, como tú muy bien decías antes, hay una especie de conexión con la música, entre el público y la música que escucha, que no es igual a la que ocurre con lo que sucede con la literatura, con el cine, otras formas de arte, ¿no? Hay una parte que nos toca una fibra sensible y un punto de nosotros muy, muy, muy íntimo, ¿no? Sí. Y entonces en esa apreciación de la música y del mito, también entra parte este juego, ¿no? Necesitas también que el mito caiga y se derrumbe y falle, porque así de alguna manera te sientes menos incómodo, ¿no? Este tipo de que escucha su música, que te toca tanta fibra sensible, te lleva a tantos lados, qué hijo de puta, ¿no? Al final lo amas en la misma medida, terminas amándolo en la misma medida que lo odias, ¿no? Sí, sí. Y también de alguna manera todos nos sentimos mucho mejor si nuestros artistas en algún momento dado, ese que tanto nos gustaba, tiene un tropiezo o de repente puede haber dejado de molar en algún momento. Entonces se humaniza todo un poco más. Pero ya te digo que en mi caso, o sea, me acuerdo de esto con Fito, de Fito lo pasaba mal, yo lo recuerdo, pero yo le decía a los fans de Fito, pero qué puta diferencia hay entre lo que está haciendo Fito ahora y lo que hacía con Platero. Es que yo creo que hace exactamente lo mismo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora, por una serie de circunstancias, de repente a la gente le ha gustado y atrae más público. Entonces ya era como, bueno, Fito, tal. Y yo que he hecho lo contrario, a mí me ha caído la misma. Es que tú antes molabas más y tal, o los conciertos que voy. ¿Cuándo vas a tocar en la lista de la compra? Joder, macho. O sea, Sí, sí. hagas lo que hagas, ponte bragas, ¿no? Es algo. Y respondiendo a tu pregunta, si te duele, claro que te duele. Uno intenta remontarlo, ¿no? Esta frase de, bueno, tú no tienes que mirar hacia afuera. A ver, claro, pues de puta madre, pero es que yo hago música. Entonces le intento comunicar algo. Y esa comunicación con el resto, cuando te llegan ese tipo de cosas, y máxime cuando has puesto tanto esfuerzo, tanto corazón y tantas cosas de tu vida, tanto sacrificio en tu vida, para tratar de escribir algo y ofrecerlo con honestidad y con amor, y te encuentras con tanto hijo puta suelto en muchas ocasiones, pues claro que te duele a ti, te duele a tu familia. Yo en ocasiones me he visto aquí con mis hijos viendo mis vídeos en YouTube o cosas así, que de repente empiezan a leer comentarios y venir y decirme, papá, ¿pero te has visto lo que dicen aquí? Y decirle, mira, hijo, este es un puto desesperado y un puto gilipollas, tú conoces a tu padre, sabes quién es tu padre. Duele y además hace mucho daño. Duele y además hace mucho daño, tanto a ti como a la gente que te quiere, ¿no? Bueno, el tema del hater es algo que quería tocar, pero bueno, creo que con esto ya está zanjado. No sé si querías comentar algo respecto a esto, Alberto, Fito y esto, que sé que eres, bueno, eres muy fan de, Sí, de todo el... Soy muy fan de Fito, además. Yo que soy de Segovia y sé que tú, Lichis, cuando estabas en la Cabra Mecánica, vinisteis aquí, que estabas tú de telonero y cayó la Mundial de lluvia.
De eso me acuerdo, o sea, yo no fui, porque yo era pequeño todavía y fue mi madre, pero vamos, o sea, me acuerdo todavía porque me quedé a dormir en casa de mi abuela. El caso. Eh, el caso es que ¿tú crees que, o sea, eso va a seguir pasando? O sea, ¿tú ves a la gente como que en un futuro se pueda adaptar a esos cambios o crees que la gente siempre va a ser igual y nunca va a cambiar? O sea, nunca va a ir a mejor. Mira, llevo en la música desde los años 80. El tópico de que tu buen disco, de que tu mejor disco era el primero, o de que tus mejores discos eran los que menos han vendido, y que luego en el resto te vendiste, y toda esta mierda, o sea, la llevo escuchando toda la puta vida. Y nos vamos a morir con eso. Quiero decir que es una parte consustancial del juego. Yo estoy seguro de que si en algún momento dado, en el improbable caso de que me diera por volver con la cabra, mis discos en solitario van a ser mucho mejores de los que son ahora, ¿sabes? Pues eso lo tengo claro. Y de hecho me pasa con la discografía de la cabra, ¿no? Me recuerdo que la cabra, contrariamente a lo que la gente piensa, nunca vendimos muchos discos, ni siquiera con el disco de Vestidos de Domingo. Éramos más conocidos y más tal, y creo que justo en el momento en el que la cabra iba a recoger los frutos de lo sembrado fue en el momento en el que se nos puso la zancadilla, se nos echó de allí y se nos olvidó. Y con el tiempo he visto que ahora la cabra es cojonuda, es de puta madre. La gente que criticaba Vestidos de Domingo, que era la gente más auténtica, que decía que mis discos buenos eran los anteriores, cuando ha pasado el tiempo, ahora el disco bueno es ese. O lo que pasó con Cabrón, ¿no? Yo con Cabrón en la época vendí 2.000 copias y venía de vender casi 40.000 o 50.000 del primer disco, ¿no? Y luego de repente todo el mundo alucinaba con Cabrón. Joder, el disco que cambió mi vida. Y me quedaba a veces mirando a la gente y decía, ¿por dónde coño estabais? Porque no os vi a nadie, ¿no? Es parte del juego, hay que aceptarla, es una parte del juego puñetera y en ocasiones difícil de llevar, pero es parte del juego y esto no va a desaparecer nunca, va a ser así siempre. Nosotros estamos igual. Con el éxito no podemos. No, hombre, pero bueno, no, sí que es cierto que da rabia, ¿no? Me imagino pues que, por ejemplo, Van Gogh o Murillo, bueno, el otro día vi que estuvieron a punto de vender una falsificación de Murillo en Nueva York por $1 millón de dólares y pienso, joder, si Murillo estuviera vivo, diría, macho, o sea, de haberlo sabido hubiera disfrutado más la vida, ¿no? Se te reconoce el trabajo de forma posterior, pero bueno, sí que es cierto que en la cabra mecánica alcanzasteis el número 1, ¿verdad? En la lista, en los 40 principales, si no me fallan los datos. Sí, fueron unos hijoputas con eso. Mira, cuando nosotros sacamos Vestidos de Domingo, no sonamos en ninguna radio que no fuera Radio 3 hasta un año después. Entonces, en aquel momento nosotros, la única radio que en aquel momento que nos apoyó fue Cadena 100. Entonces, Cadena 40 durante un montón de tiempo se negó a poner a la cabra mecánica, porque les pareció una cosa demasiado narco, demasiado fuerte. No te voy a decir alguno de los comentarios que me llegaron porque huelga a decirlos. Y entonces llegó un momento en el que dijeron, bueno, mira, no me queda más remedio que poneros, porque el público me escribe constantemente, estáis teniendo un éxito y la gente no se explica por qué no estáis sonando. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Normalmente cuando tú tenías un número 1 en la radio, pasabas primero por una lista, había una campaña, ibas ascendiendo puestos en la lista. Era una campaña en la que te permitía estar sonando tu tema durante un año hasta que llegabas al número 1, luego ibas bajando, se ponía otro single. Estos un lunes por la mañana decidieron que para no quedarse fuera de comba iban a poner la lista de la compra, la hicieron número 1 un lunes, el viernes era número 1 y según acabó el viernes la quitaron y no volvieron a poner jamás a la cabra mecánica. Salvo aquella mierda que hicimos del iluso, de infausto recuerdo, no volvieron a hacer nada más. Y se apuntaron un tanto. Y quedó en la memoria colectiva de la gente que fuimos un grupo de Radio Fórmula, cosa que además me parece tan absurda. No sé, ahora estamos celebrando a los héroes del silencio todos, ¿no? Yo creo que he tenido 1 o 2 temas sonando en Radio Fórmula, ¿no? Héroes del silencio he tenido 14. Creo que desde el primer disco hasta el último tuvieron números 1 en Cadena 40, en tal, o Loquillo, o Amaral, o cualquier otro grupo. ¿Los recordamos como grupos de Radio Fórmula? No, pues entonces, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando, no?